Segundo libro de los Reyes, capítulo 22, verso 1 y 2. Cuando lo tenga, dígame amén, por favor. Aún algunos lo siguen buscando. Si por alguna razón usted no trae su Biblia, mira, ahí en la pantalla se lo proyectaron. Dice la Biblia de la siguiente manera. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adía, de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Siéntese por favor en esta hora. En la Biblia hay una sección llamada libros históricos. Esta sección pertenece a ciertos libros que hablan de la parte histórica del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y entre ellos precisamente se encuentra los reyes o el libro de los reyes, el libro de las crónicas, los libros de Samuel, que es donde datan básicamente la historia de los monarcas, de los reyes de Israel. Y yo quiero preguntar primeramente, ¿quiénes han tenido la oportunidad de leerlo? Levante su mano para verlo, para identificarlo. Bien, qué bueno. Usted que no lo ha leído, lo animo a que los lea, porque estos libros contienen mucha historia o mucha parte histórica del comportamiento de 3 diferentes grupos de personas que existían en el tiempo de los monarcas, de los reyes, de los libros históricos. Uno se refiere precisamente al pueblo de Dios. ¿Cómo era el comportamiento del pueblo de Dios en aquellos años? 2, el comportamiento de los sacerdotes y los profetas. Estos eran hombres elegidos por Dios que se dedicaban a profetizar, a enseñar, y como resultado eran como una especie de barómetro, que si ellos buscaban a Dios, el pueblo de Dios obedecía en ocasiones lo que ellos decían. Pero también 3, que precisamente es la vida de los reyes. En esta escala ascendente, precisamente el pueblo, reyes y sacerdotes, y por último, los reyes, profetas y sacerdotes, y los reyes, se medía básicamente cuál era el ambiente social, pero también el ambiente espiritual en el que el pueblo de Dios caminaba. Asunto que hoy en día es muy común, hermanos. Cuando las personas se preguntan cómo anda el cristianismo en la actualidad, no es muy difícil para algunos de identificar. Generalmente los responsables de guiar el pueblo de Dios somos los pastores. Y alguien dijo por ahí en una ocasión, si en el altar o en la plataforma hay unas nubecitas rondando, abajo hay una tormenta. Es una manera de metaforizar que si los que estamos arriba sirviendo a Dios nos encontramos en un estado no grato delante de Dios, ¿cómo andará el pueblo? Y esto es muy cierto, porque hoy en día muchas personas, un alto número de creyentes, podemos ver sus comportamientos en relación a la palabra de Dios, y a veces decimos, no, es que la gente. En realidad sí hay verdad en ello, pero también mucho de esa ayuda proviene precisamente de nosotros, los maestros, los pastores, los que servimos a Dios y llevamos al pueblo de Dios a que camine conforme a la palabra de Dios. Estos libros, Samuel, Reyes, Crónicas, hablan particularmente de los reflectores que dirigían a estos personajes. Si el pueblo de Dios andaba mal, los escritores no se tentaban el corazón y decían que el pueblo andaba haciendo cosas indebidas, porque la Biblia no favorece a nadie. La Biblia es una carta abierta que habla de los aspectos dolorosos y de los aspectos de recompensa de los hombres y del pueblo de Dios. Si los reyes y los sacerdotes y los profetas buscaban a Dios, la Biblia habla y recompensa y exalta cómo es que ellos luchaban, mantenían, se cuidaban delante de Dios. Pero también la Biblia resalta que si un rey se encontraba en un estado incorregible, indebido delante de Dios,
La Biblia también habla que debido a ello, no solamente como rey, sino también, perdón la palabra, arrastraba y posteriormente volvía a arrastrar sacerdotes y profetas y posteriormente al pueblo de Dios. La historia que vamos a estar hablando el día de ahora en adelante, le he puesto por tema general a esta serie de mensajes, reformas del corazón. Porque al hablar de este personaje llamado Josías, se encuentra entre los muy pocos reyes, tanto como del norte como del sur, porque brevemente lo explico. El pueblo de Dios era un solo pueblo de 12 tribus. Pero después de la muerte de Salomón, dolorosamente este pueblo tuvo diferencias y se quebraron. 10 tribus se movieron para un lado, lo que es el sur, y otras 2 tribus restantes se movieron lo que se le conoce como el norte. Después de ser hermanos y estar juntos como pueblo de Dios, entraron en estados de guerra, hermanos. Pero no solo de guerra entre ellos dos, sino posteriormente cada tribu fue levantando precisamente entre ellos mismos a un rey. Y esos reyes o esos monarcas son los que se encuentran en el libro de los Reyes y de las Crónicas. La palabra crónica significa historia o seguimiento, o vaya, algo que tiene que ver con algo que se está llevando a cabo. Por eso se llaman reyes y crónicas, porque mientras unos hacen directamente mención de los reyes y sus comportamientos, el otro hace mención de los reyes, pero también de lo que sucedía, lo escribían. Y por eso se llaman libros históricos o reyes y crónicas, porque datan la vida de estos hombres. El libro de Samuel se enfoca básicamente en los primeros 3 hombres. Lo que fue en este caso Saúl, lo que fue en el otro caso David y posteriormente Salomón. Pero el libro de Reyes y Crónicas datan precisamente cómo es que cuando el pueblo de Dios, ya después de haber pasado algunas décadas y sufrieron esa diferencia de quiebre, ahora el pueblo de Dios y el autor, el narrador, habla de la vida de un hombre llamado Josías, que es el hombre que vamos a estar considerando en estas siguientes enseñanzas, que cómo es que la vida de este hombre, por medio de la palabra de Dios, comprendemos, afirmamos y observamos, hermanos, que cuando una persona hace cambios en su vida, tiene la capacidad no solo de hacer cambios en su vida, sino también a los que le rodean. De hecho, a Josías o al rey Josías, en realidad en el estudio lo conocemos como Josías el reformador, porque este hombre es de los muy pocos reyes entre el norte y el sur, que básicamente cuando miraba que el pueblo de Dios andaba muy mal, que usted le invito a que lea todo el capítulo 22 y el capítulo 23 del libro de los Reyes, usted se va a dar cuenta cómo andaba el pueblo de Dios socialmente y espiritualmente, andaban haciendo cosas terribles. Pero este rey tiene una particularidad. Este rey precisamente, todo apunta, de acuerdo al narrador, a la historia de la palabra de Dios, que este rey hizo cambios que eran necesarios, que se tenían que realizar, y por eso lo apodan el reformador. Ahora, ¿qué significa la palabra reforma o reformador? Esta palabra que tanto se escucha en los aspectos de legislación o aspectos legales, tiene que ver desde la perspectiva legal con algo que ya está escrito, pero que se va a revisar para que se explique mejor. En otras palabras, algo que ya está establecido como una ley, pero que con el paso del tiempo, si no es otro legislador, otro representante o la misma sociedad, ha cambiado su idea original y la ha vuelto de una manera indebida. Pero también significa una reformación o un reformador, una persona que se dedica a hacer acciones legales de algo que se ha dejado de hacer, ya sea por falta de entendimiento, por el paso de los años, y ahora se dedica a reescribirlo sin perder la originalidad de su concepto. Lo diré en palabras más sencillas. Se le conoce como Josías el reformador porque el pueblo de Dios ya había olvidado que estaba la ley de Dios, pero ya no la practicaban como se debería de hacer. Lo llaman el reformador porque había sacerdotes, y esos que eran los que se dedicaban a enseñar la palabra de Dios, los sacerdotes, aunque tenían la ley de Dios y decía claramente qué tenían que hacer, estos hombres básicamente ya hacían lo que mejor a ellos les parecía. Lo apodan Josías el reformador porque tuvo la valentía, la osadía
de que a pesar de que había un pueblo, había líderes, príncipes y había profetas y había sacerdotes que ya básicamente estaban todos en un mismo canal, este hombre se planta en esta ocasión delante de Dios y lleva a Dios una causa, la causa de considerar hacer cambios necesarios. Y sabe, hermano, aquellos que tenemos ya algunos años en el Evangelio, nos ha tocado ver cómo la iglesia se ha ido transformando. Nos ha tocado ver cómo la conducta de los cristianos, en realidad en algunos aspectos ha mejorado, pero en otros aspectos ha empeorado. Aquellos que ya tenemos varios años en el Evangelio, nos ha tocado ver cómo inclusive la misma palabra de Dios se ha interpretado de manera distinta a lo que en ella misma está escrito. Y hemos entrado en un estado en la actualidad, desde hace muchos años, hermanos, en donde tenemos el deber los pastores, pero también los creyentes, los miembros, los oyentes, de cada día prestar más atención a lo que realmente dice la palabra de Dios. ¿Y por qué lo digo? Porque el rey Josías, si no hubiera intervenido en esta reforma, lo muy probable como la consecuencia de una manera de desobedecer a Dios, el pueblo de Dios hubiera un declive muy, muy doloroso que ya estaba viviendo. Así que en esta ocasión le he puesto por tema este primer mensaje, reformando nuestro corazón. ¿Por qué? Porque vamos a estar hablando de cómo es necesario, hermanos, que cada cristiano sintamos, escuche bien, entendamos la responsabilidad de reformar áreas de nuestro corazón. ¿Por qué no decirlo? Usted puede decir, bueno, pastor, yo llevo mi fe cristiana y todo marcha bien. Tal vez sí. Pero la verdad, realmente, ¿marcha de acuerdo a la palabra de Dios o recuerdo como nosotros nos sentimos o lo proyectamos? Puede haber cristianos también que tengan la necesidad de reformar áreas de su corazón, porque probablemente han olvidado ciertas cosas, que se han dejado de hacer ciertas cosas, que mucho tiempo atrás se practicaban y que eran parte de su vida diaria, pero con el paso del tiempo en la actualidad se han dejado de hacer. ¿Por qué no decirlo? La necesidad de reformar nuestro corazón, porque con el paso de los años, hermanos, la realidad es que como cristianos vamos adquiriendo, dolorosamente lo digo, hábitos, tendencias, acciones que sabemos que no están bien delante de Dios, pero debido a que no tienen un impacto visible, debido a que no son evidencia para los demás o inclusive para nosotros mismos, consideramos que son tolerables o pasables delante de Dios. Dios tuvo que levantar a un hombre llamado Josías para que se convirtiera en la pieza clave para que el pueblo de Dios volteara su corazón a Dios, porque si continuaba el pueblo así, probablemente las cosas iban a empeorar muy mal, hermanos. Esta serie de mensajes está dedicada en este tiempo para usted y para mí, para prestar atención a la necesidad de hacer reformas en nuestro corazón. Reformas que tienen que hacerse a como dé lugar. Porque el hecho de que lo que estemos haciendo mal no tenga repercusión, no significa que está bien. Porque el hecho de que nos comportemos de una manera distinta a como nos comportábamos antes, no significa necesariamente que hemos mejorado. Porque el hecho de que tengamos una estabilidad emocional, estabilidad financiera, estabilidad social, no necesariamente significa que todo marcha bien en nuestra relación con Dios. Porque en realidad, cuando no hay una reforma en el corazón de vez en vez, es como el cáncer. Hemos sabido que hay personas que han experimentado cáncer y la realidad es que el cáncer tiene una característica muy interesante. Una de sus características es que puede ya introducirse en el cuerpo y no puede manifestar ninguna dolencia. Y esto es impresionante, porque aunque la persona ya está afectada, ya está intoxicada, ya está envenenándose, por así decirlo, su cuerpo todavía tiene la fuerza para poder moverse, para poder actuar, para poder trabajar y para poder vivir. Pero la realidad es que debido a ese cáncer o a esos tumores, poco a poco van creciendo hasta que llega el momento en donde hemos escuchado esas historias decir, fui al hospital porque me dolía mucho el estómago y resulta que ya no pude salir. Fui al hospital porque me dolía mucho la cabeza de la noche a la mañana
Y aunque dicen que se manifiestan signos, la realidad es que hay cuerpos que no manifiestan muy poco o nada. Y eso es porque esta enfermedad, esta dolencia, tiene esa capacidad de silenciosamente llegar y afectar el cuerpo. Yo le voy a decir algo. Cuando en la fe cristiana un hijo de Dios no presta atención a la palabra de Dios en un contexto de reformar áreas de su vida, de mirarse en el espejo y decir, ¿qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? De buscar un consejo de alguien maduro y decirle, hermano mío, me está pasando esto, quisiera que me orientaras por la palabra de Dios, buscar un consejo pastoral, vaya cual sea. Y no lo hace, hermano, definitivamente que puede estar desarrollando en su interior malas decisiones, malos hábitos. Puede desarrollar en su interior lo que la Biblia también le llaman los pecados de ignorancia. Esos que yo no sabía, pero están ahí. Y a causa de no observar su corazón, de no revisar su corazón, de no hacer reformas en su corazón, solo es cuestión de tiempo para que vengan los deslices. Solo es cuestión de tiempo para que vengan las caídas. Solo es cuestión de tiempo para que vengan las tentaciones y nos hagan tropezar y nos avergüencen. Solo es cuestión de tiempo para volver al mundo y practicar lo indebido. Solo es cuestión de tiempo para amargarnos. Solo es cuestión de tiempo para perder nuestra comunión con Dios. Así que el pueblo de Dios, en este entonces, los escritores hacen el bien de poner un alto al pueblo de Dios y poner su reflector sobre el rey Josías. ¿Por qué? Volvo a repetir, porque el rey Josías representa la vida de un personaje delante de Dios que decide hacer un alto y en su comunión con Dios observar qué está sucediendo a su alrededor. Yo le voy a decir algo muy interesante en la fe cristiana. Las reformas en el corazón, espiritualmente hablando, se deben de hacer porque son parte de nuestro crecimiento. Las personas no crecen en la fe cristiana por solamente venir a la iglesia. En realidad se va creciendo porque vamos haciendo altos en nuestra vida y vamos tomando decisiones, obviamente favorables. En la fe cristiana no se aprende a servir a Dios y desarrollamos y mejoramos ese talento o ese don, porque de repente nos levantamos y órale, yo no sabía que cantaba así, ¿verdad? No. Usted pasó por una práctica. En la fe cristiana no se aprende a tener paciencia nomás porque simplemente es viernes. Seguramente es porque ponemos altos en nuestra vida. Y esos altos, metafóricamente hablando, son reformas que hacemos en donde nos atrevemos a revisar nuestra vida y nos damos cuenta y decimos, tengo que cambiar, tengo que mejorar. Así que vamos a estar ocupando la vida del rey Josías como un hombre modelo, porque sí se puede llamar así. Un hombre modelo que hizo a bien como rey, como hombre al frente de un reinado, pero también como hijo de Dios, hablando en términos judío, pueblo de Dios, hizo un alto en su vida y se dio cuenta que había cosas que se tenían que revisar. ¿Por qué? Porque el pueblo tenía que cambiar, porque el pueblo debía volver a Dios, porque el pueblo tenía que crecer, porque el pueblo tenía que buscar las promesas, por muchas causas. Pero ante ello, yo le quiero conversar de una necesidad que yo observo mucho en muchos cristianos cuando se trata de observar nuestras vidas para hacer cambios. Lo voy a decir en toda la sinceridad y con todo el debido respeto que como pastor me toca a veces conversar inclusive con algunos de ustedes. Pero es que esto es el pan diario. Esto es algo que ya lo sabemos. Y no nos escandalizamos, no evidenciamos, pero sabemos que es una conducta muy natural de las personas. Cuando confrontamos a las personas como consejeros y como pastores para que hagan un cambio en su vida, para crecer espiritualmente, nos hemos encontrado con respuestas a manera de réplica, de decir, es que se me hace muy difícil, es que no puedo, es que no tengo el apoyo necesario. Cuando confrontamos a las personas para que abandonen un mal hábito, es muy común escuchar las frases como, no creo que sea el momento oportuno, voy a orar a Dios a ver si se puede, haré lo que pueda. Cuando aconsejamos a las personas, los enfrentamos en el momento de abandonar, reformar su vida espiritual para un bien delante de Dios, es común que nos encontremos con respuestas, pero él o ella no quiere cambiar. Otros inclusive me han respondido a mí, ya muchos años en esto, me han respondido a mí, es que
Si mis padres hubieran sido cristianos, yo no estaría donde estoy. Por las malas decisiones de mis padres, porque no tuve un modelo en mi casa que me ayudara, porque no tuve el apoyo necesario. Y damos tantas maneras de poder replicar a manera de justificación el por qué no hacemos cambios, que yo quiero hablar en esta tarde de 3 verdades absolutas conforme a la Biblia, de cómo es que sin importar todas las objeciones que pueda haber en nosotros para poder crecer, para poder reformar, para poder abandonar, para poder cambiar, para poder dejar lo que debemos dejar como resultado, para poder caminar mejor con Dios. ¿Qué es lo que la vida del rey Josías nos muestra como un ejemplo para que nosotros podamos hacer esos cambios? Y en primer lugar, le quiero hablar de 3 verdades que demuestran que nosotros sí podemos hacer reformas en nuestro corazón sin importar lo que estemos viviendo. Número 1. Las reformas del corazón se pueden llevar a cabo aunque nuestros antepasados no hayan buscado a Dios. Mire, cuando uno lee el libro del libro de los Reyes, dice el verso 19 al 22 del capítulo 21 del libro de los Reyes. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulmet, hijo de Arús, de Jotbá, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró, y dejó a Jehová el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová, y fue sepultado en su sepulcro, en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Usías, su hijo. ¿Sabe? Josías tenía 2 linajes anteriores a él, que los 2 habían sido perversos. Uno de ellos, ya lo leímos, era Amón, su padre. Pero el padre de Amón, básicamente el abuelo de Josías, era precisamente Manasés. Y previos capítulos habla que estos 2 reyes, antes de que se sentara Josías en el poder, estos 2 reyes habían tomado decisiones terribles, hermanos, en relación a la comunión con Dios o a la ley de Dios, al punto y al grado que cuando llega la vida o el turno de Josías, lo más lógico es que Josías imitara lo que habían hecho sus antepasados. ¿Sabe? A veces tenemos la impresión que porque no tenemos o no tuvimos un buen ejemplo en nuestra juventud, o porque no tuvimos apoyo cristiano o palabra de Dios en nuestra juventud, o vaya, porque no fuimos instruidos por la palabra de Dios a nuestra corta edad, a veces tenemos la impresión que en el lugar en donde nos encontramos es hasta donde podemos llegar. Es como decir, ya topé. No me pueden pedir que haga más cambios a favor de mi vida espiritual. No me pueden pedir que sirva a Dios. No me pueden pedir que mi familia, mis hijos, mi matrimonio sea un buen matrimonio, porque mire del pasado que yo vengo, pastor. Josías tenía 2 linajes previos a él, que habían no solamente abandonado a Dios, sino habían hecho lo opuesto a Dios. Pero este hombre, Josías, mientras estaba en el poder, este hombre comprendió la necesidad de lo que tenía enfrente de sus ojos. ¿Y cuál era la necesidad? Que las cosas cambiaran para bien a su alrededor. Hermano que está aquí, yo le quiero recordar que aunque usted venga de una generación de cristianos primeriza, porque eso dicen las estadísticas en este país establecen que la generación de primeros cristianos, en otras palabras, que sus padres fueron cristianos, cada día está desapareciendo más entre nosotros. O sea, en otras palabras, lo digo con mucho aprecio, que en casa se haya mencionado el nombre de Dios no significa que usted fue un cristiano. Que se haya visitado una iglesia cristiana, eso no lo hace usted un cristiano. Realmente un hogar cristiano es aquel que tiene el temor de Dios y establece principios de la palabra de Dios. Y esos son lo que las estadísticas dicen que en realidad esta generación de cristianos viene de una generación de cristianos en donde no vio meramente un ejemplo para servir a Dios o para buscar a Dios. Y aunque Josías no tenía esa bendición,
Fíjese lo que el mismo historiador hace mención en quién puso sus ojos Josías para poder hacer una reforma sobre el pueblo de Israel. Y dice Segunda de Reyes 22:2. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino. ¿De quién dice? De David. Dice David su padre. Aquí no hay un error. Lo que pasa es que en el tiempo antiguo los historiadores, la palabra David era el modismo que se había perpetuado. Porque Dios le había prometido a David que nunca faltaría alguien en su trono. Se perpetuaría para siempre. Así que cuando el narrador escribe y no hace mención de su padre Amón o de su abuelo Manasés, no es que haya cometido un error. Es que trae a la memoria con quien Dios había hecho el pacto. Y sabes, aunque tú hayas tenido un padre, o no lo hayas tenido, o mamá, o no la hayas tenido, y tú no vengas de un principio cristiano, ahora como hijo de Dios, yo te tengo que recordar que tu legado, tu principio, tu generación, quien te perpetuó, se llama Jesucristo. Y Él puso en ti la sangre que se vertió en la cruz del Calvario, para que a partir de ahí le hagas un cambio a tus siguientes generaciones. No significa que vas a vivir mejor que tus padres necesariamente. Yo estoy hablando de la perspectiva espiritual, en donde de ahora en adelante tú comprendes que lo que estás viviendo en tu casa no necesariamente es producto de las desgracias de tus pasados. Lo que estás viviendo en tu casa solo es cuestión de volver a poner la mirada en la palabra de Dios y darte cuenta que Dios nos manda a hacer cambios a nuestro alrededor. Dios nos manda, hermanos. Mire, yo le digo a mis hijos, si mi padre me viera cómo los trato, ya me hubiera colgado. Y yo sé que esa risa de algunos se imita, porque dicen que los padres de ahora somos muy ligeros, ¿verdad? Somos muy blandos. Un día me dijeron, tú a los últimos 2 ya eres muy pasable y con nosotros fuiste muy duros. Y pues tuve que usar la Biblia, hermanos. Les dije, mira, ustedes son del Antiguo Testamento. Estos 2 son del Nuevo Testamento. Ustedes, pues, así. Llegó la gracia y así. Pero la realidad, volviendo al tema, ¿verdad? La realidad, hermano, es que nosotros como hijos, tal vez de primera generación, tú debes de saber que para que realmente nosotros comprendamos que sí podemos mejorar nuestros caminos, no importa aunque nuestros padres no nos hayan educado en el temor de Dios, el Espíritu Santo a ti te da la capacidad para que eduques a los tuyos. Nos da la capacidad para que nosotros cambiemos, nos da la capacidad para que nosotros mejoremos nuestros caminos y a partir de ahí las siguientes generaciones, a partir de ahí los que nos escuchan, a partir de ahí los días de mi vida tengan una mejor manera de caminar con Dios. Josías, si hubiera leído los libros, si hubiera visto lo que hizo su padre y lo que hizo su abuelo, seguramente no hubiera visto normal haber abandonado a Dios. Pero no lo hizo así. Él se fue básicamente a donde estaba verdaderamente la raíz de su vivir, la razón por la que se encontraba ahí, que era en el pacto davídico. Nosotros no podemos poner la mirada necesariamente en lo que vivimos o lo que sufrimos o lo que nos faltó, lo que nos sobró delante de nuestros padres, que bendito sea Dios que se esforzaron. Nosotros ahora estamos bajo la palabra de Dios, en donde ahí establecemos la buena y mejor manera de poder llevar nuestra relación con Dios, primeramente en nosotros y como resultado en los demás. Pero ese cambio empieza en nosotros. Josías tuvo que poner su corazón en Dios. Y esa es una deficiencia. Y esa es una justificación. Y ese es un dolor. Y ese es un tormento que muchos cristianos de hoy en día experimentan. A mí me han objetado personas que me conocen de muchos años en el Evangelio. Es que tú vienes de un hogar cristiano, tu papá se sabía la Biblia, tú vienes de un hombre que te formó. Sí, pero eso no significa que yo soy mejor que tú. Eso solo significa que tal vez Dios sabía que yo lo iba a necesitar más que ti. Le dije una vez a uno.
Le dije, y que tú vengas de un hogar en donde tu familia no es cristiana, tus padres no te inculcaron, tus padres no te enseñaron a temer a Dios, tus padres no te pusieron la oración como un fundamento para poder llevar a Dios una comunión o tus problemas. Digo, eso no te objeta para que de ahora en adelante tú hagas las cosas bien. Hermanos, ¿saben por qué nuestros hijos? Voy a hablar en plural y no lo digo por ustedes, hablo en general, en la generación de cristianos. ¿Sabes por qué nuestros hijos están perdiendo de nuestras manos, están saliendo de control de nosotros? Porque nosotros justificamos que no tuvimos padres que nos guiaran y que nos corrigieran y que nos instruyeran y que nos formaran en la fe cristiana. Tal vez no los tuviste. Pero no es una justificación para argumentar y decirle a Dios, si a mí no me ayudó, ¿cómo voy a ayudar a estos? Claro que los puedes ayudar. Vuelve a la raíz, y la raíz es la palabra de Dios, es la gracia, son los principios, son los preceptos que Jesucristo nos estableció en la palabra de Dios. Y yo te aseguro, conforme a la palabra de Dios, que aunque tú vengas de un cristianismo de primera generación, el Espíritu Santo te va a dar sabiduría, te va a dar la energía, la fuerza, la fortaleza para llevar a tus hijos a la bendición hasta donde sea necesario. ¿Por qué? Porque elegimos hacer reformas en nuestra manera de pensar. La elegimos, tiene que cambiar la manera de pensar. Porque si no cambia la manera de pensar, lamentablemente mucho menos va a cambiar la manera de actuar. 2. La segunda verdad que demuestra que podemos mejorar nuestros caminos o hacer reformas en nuestro corazón es oyendo la palabra de Dios, aunque éstas sean parte de nuestra vida diaria. Fíjese lo que dice la Biblia en 2 de Reyes 22:11. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, dice, rasgó sus vestidos. La Biblia enseña que el rey había mandado a unos siervos a cierto lugar. No vamos a entrar en la historia. Y que cuando venían de regreso le dijeron, mira, rey, traemos con nosotros la ley de Dios. Algunos estudiosos sugieren, bajo simplemente de manera escueta, como dice la historia, sugieren que el rey nunca había leído la ley de Dios. Sugieren que nunca la había leído. Y que como nunca la había leído, por eso nunca la había obedecido. Otros sugieren que sí la había leído, pero aún no la había comprendido. Otros sugieren que la había leído, pero no de la manera tan repetitiva con las consecuencias que estaban sucediendo. Independientemente bajo la interpretación que se quiera dar, yo me quiero enfocar en lo que sucedió cuando este hombre leyó la ley. Fíjese lo que dice precisamente la siguiente parte. Dice que hizo, rasgó sus vestidos. La acción de rasgar sus vestidos significa en la Biblia lo que se consideraba solamente por ahí 3 interpretaciones. Las personas se rasgaban los vestidos. En primer lugar, cuando las personas tenían un dolor, duelo y tristeza. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, ¿cuántos han leído la historia de Jacob? Cuando dice la Biblia que llegan sus hijos y le dicen sus hermanos de Jacob, de José el soñador, y le dicen, ¿sabes qué, papá? Tu hijo se lo comió un león. Y dice la Biblia que ¿qué hizo Jacob? Se rasgó las vestiduras y lloró. Porque para un judío rasgarse las vestiduras, partírselas, era una señal de dolor. 2. También significaba indignación y blasfemia. Cuando usted trae a la memoria, cuando Jesús se encuentra en el Sanedrín, allá en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Juan, y dice la Biblia que los religiosos le preguntaban a Jesús, ¿y tú quién eres? En una de esas Jesús les responde, te digo que a partir de ahora verás al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre, y le empieza a decir Jesús. Dice la Biblia que ese hombre a manera de indignación dijo, este es un blasfemo, y se rasgó las vestiduras. Pero también en esta ocasión, bajo esta interpretación, la expresión del rey Josías cuando rasgó sus vestiduras lo hizo por arrepentimiento. ¿Por qué? Porque cuando una persona se rasgaba las vestiduras también en la Biblia, es porque era el efecto de escuchar después la ley y darse cuenta que estabas haciendo algo mal. Le digo algo, hermano. Hoy en día estamos viviendo una manera de aprender la Biblia que no meramente es la correcta. Hoy en día los cristianos se dedican más a escuchar música cristiana que la palabra de Dios. No lo digo por usted, es cierto. Hoy en día los cristianos pueden escuchar tanta música cristiana que ya piensan y creen que eso es leer la Biblia. Hoy en día los cristianos
leen más imágenes post del internet, de las plataformas, y porque dice una frasecita así como que medio cristiana, Dios está contigo, ya se sienten bien espirituales y dicen, oh, aleluya. La realidad es que eso no es leer la palabra de Dios. Pero pastor, me anima. Sí. Pero ¿te acuerdas lo que te dije acerca de la reforma? Estamos viviendo un cristianismo en donde las personas en cierta medida han abandonado lo correcto y han interpretado la comunión con Dios de otra manera. Algunos estudiosos dicen que cuando Josías era chico, porque él se sentó en el trono a partir de los 8 años, dicen que Josías escuchaba la ley, pero no la entendía. ¿Y sabes por qué? Porque no es lo mismo escuchar canciones cristianas que leer la palabra de Dios. No importa lo que quiera objetar, quien lo quiera objetar, no me interesa. No es lo mismo. Nunca va a ser lo mismo. Porque esas son frases compuestas que forman una idea. Pero escuchar, leer la palabra de Dios, comprenderla y dejar que el Espíritu Santo me alimente por medio de ella, eso es genuino. Hoy en día las personas utilizan las radiofusoras como si fueran sus pastores. Utilizan las redes sociales como si esos personajes fueran sus pastores. Ellos hacen y fungen una parte muy mínima de la comunión con Dios. La verdadera comunión con Dios, le duela a quien le duela y le pese a quien le pese, es leyendo la palabra de Dios, porque es el lenguaje que Dios utiliza para que se introduzca en nuestro entendimiento, nuestro razonamiento, y yo pueda llevar a juicio, a discernimiento, si Dios me está hablando, ¿qué es lo que debo de hacer? Pero hoy en día los cristianos se alimentan de la radio. Se alimentan de las redes sociales. Josías, dice el autor, le leyeron la palabra de Dios. Porque cuando tú y yo leemos la palabra de Dios, yo sé que aquí hay creyentes que van a identificar esta frase. ¿A quién no le ha pasado que estás en tu devocional y empiezas a leer un verso y ese verso te despedaza, te trae consuelo, te destroza una manera de vivir y tú sientes ese impacto que dices, no está bien esto, porque la palabra de Dios te confrontó. Aquí hay cristianos que al leer la palabra de Dios se les salen las lágrimas. No necesitaste una melodía, no necesitaste una bonita voz. En el silencio de tú y tu comunión con Dios empezaron a experimentar el consuelo, la fortaleza, el ánimo de Dios. ¿Y sabes por qué sucede? Porque estamos comprendiendo que oír la palabra de Dios, pero realmente comprenderla en su legitimidad, es muy diferente. Este rey, cuando hizo esto, este rey no solamente le estaba diciendo a sus súbditos, estoy haciendo algo malo. Porque yo te voy a decir algo. Vivimos una era cristiana en donde la gente escucha, ¿puedo hablar como el barrio un momento? Si me lo permiten, es una frasecita. La gente se pone muy centinela. O sea, se lo voy a traducir al español. Se pone muy sentimental. La gente se pone muy romántica con la fe cristiana, con las rolas. Y ahí andan llorando cada ratito. Pero lo interesante es que lloran más por la parte almática que por lo que el mensaje de la palabra de Dios es. Porque cuando realmente dejamos a Dios obrar, no necesitamos ningún estimulante para darnos cuenta que estamos haciendo algo malo. Por eso es que la vieja idea o la vieja escuela de leer la Biblia tenía más efectividad en los cristianos que hoy en día, que está la Biblia hasta en las calcamonías. Y hoy en día usted sale y se encuentra en una calcamonía, en una playera, en un calcetín, en un espectacular, en una iglesia en cada esquina. Y usted se encuentra versos de la palabra de Dios por doquier. Pero ¿por qué es que se nota visiblemente que las personas no cambian? Y hablo de los cristianos. Porque no es lo mismo ver, no es lo mismo que te cuenten, no es lo mismo que te la pongan en canción. No estoy en contra de las canciones, lo aclaro. No es lo mismo a que tú y yo prestemos atención
verdaderamente a lo que dice la palabra de Dios. Este hombre se rasgó sus vestiduras. ¿Y por qué lo hizo? Porque este hombre entendió que era la mejor manera de decirle a los demás y al mismo Dios: me arrepiento de lo que está pasando. Estoy sentado en el trono y están sucediendo cosas terribles. Estoy sentado en el trono y parece que estoy de oquis. Estoy sentado en el trono y no tomo acciones para cambiar. ¿Por qué? Porque Dios sabía que el hombre con el paso del tiempo iba a desarrollar la idea de rasgar sus vestiduras, pero sin su corazón se rasgara. Cuando la gente viene al altar, por lo general entendemos que el altar es un lugar de encuentro, es un simbolismo, está en la Biblia. Altar significa lugar de encuentro, de hecho. El altar era donde se llevaba el sacrificio. Cuando usted viene al altar, no es así como que una práctica religiosa, así como que ritualista. No, es que esta es bíblica. Y los altares no solamente han desaparecido, sino el altar en el corazón del mismo creyente está desapareciendo. Y este hombre se rasgó las vestiduras porque sabía que el hombre también planea la práctica de rasgarse las vestiduras sin arrepentimiento. En una ocasión Dios le dijo a su pueblo: rasgad vuestro corazón, en el libro de Joel dice, y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Este hombre no estaba haciendo un acto simbólico. Este hombre en realidad se estaba doliendo por lo que escuchó. Hoy en día se ha creado una idea en esta generación de cristianos. A ver qué me van a contar los que van a predicar. A ver qué de bueno, a ver qué revelación traen de la Biblia. ¿Existen o no existen los marcianos? Van a desclasificar, ¿y qué van a decir de Ezequiel? Y se ha creado un morbo en relación a la palabra de Dios, que con todo respeto, si para usted existen los marcianos, pues bueno, usted es su asunto y me lo saluda. Pero la realidad es que no es un asunto que me concierne. A mí el asunto que me concierne es mi vida delante de Dios y cómo yo puedo salir adelante y cómo puedo bendecir a los que me rodean y cómo puedo que otras personas conozcan del Evangelio. Esa es la realidad. Josías no se rasgó las vestiduras simplemente para aparentar. Este hombre lo estaba haciendo del corazón. ¿Sabes? Las verdaderas reformas en el corazón surgen cuando se rasga uno el corazón. ¿Y cómo se rasga uno el corazón? Bueno, pues precisamente se encuentra en la tercera verdad que demuestra que nosotros aún podemos mejorar nuestros caminos haciendo reformas en nuestro corazón. Dice, recurriendo a Dios para comprometernos y hacer lo correcto. Fíjese, siguiendo la historia del rey Josías para concluir, dice la Biblia que cuando él se rasga sus vestiduras y sus súbditos lo ven, él manda llamar a unos súbditos más y les dice así: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová, dice el verso 22. Y al 22:13 dice, que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. O sea, en otras palabras, el rey le dijo a este súbdito: necesito que vayas y consultes a un profeta. Dice la Biblia que sí fue y consultó a una profetisa, por cierto, que se llamaba Hulda. Y que fue y le dijo a esta profetisa: mira, el rey manda decir que si nos arrepentimos, que si nos volvemos a él, que si cambiamos áreas de nuestra vida, que si realmente aún hay esperanza, aún hay oportunidad para nosotros volver a encaminarnos. Y mire lo que responde: mas el rey de Judá, dice el verso 18 al 20, que os ha enviado para que os preguntéis a Jehová, diréis así. Esta es la respuesta: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro. Fíjese lo que dice aquí. Y tu corazón, dice esta versión, se enterneció o enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestiduras, y lloraste en mi presencia.
también yo te he oído, dice Jehová. ¿Sabe cómo se hacen reformas en el corazón? Aquí están los pasos. Cuando el corazón se enternece. La palabra el corazón se enternece en el hebreo significa cuando tus sentimientos, tus emociones y tus actitudes se vuelven más suaves y compasivas. O sea, en otras palabras, ya no estás para escuchar, ya no estás para juzgar, ya estás para recibir, ya estás dispuesto a obedecer, ya estás dispuesto a abandonar lo que estás haciendo. O sea, en otras palabras, el rey, su corazón, Dios lo alcanzó a ver, por decirlo así, que en el corazón de este hombre había verdadera sinceridad. Hermanos, hoy en día que un corazón quiera hacer cambios en su relación con Dios, se ha convertido en todo un desafío. Hoy las personas, no lo digo por ustedes, generalizo, hoy las personas sufren mucho para hacer cambios en sus vidas. Tienen espasmos, tienen momentos de un día, una semana, un mes, pero en realidad muchos de ellos vuelven a las andadas. Y la pregunta es, ¿por qué? La realidad es porque en realidad no hubo una genuina transformación o una reforma en tu corazón o en mi corazón. Por eso volvemos a hacer lo anterior. Te voy a poner un ejemplo. Es como cuando tú haces un pacto con Dios en el sentido de un compromiso. Y le dices a Dios, ya me voy a quedar callado. Y no pasa ni una hora y nos estamos descosiendo. Ni media hora pasó, ya andamos más descosidos que el huevo que se quemó en el microondas. Porque en realidad no hubo algo interno en ti. Solo hubo una emoción. Mire, usted puede visitar a un psicólogo y el psicólogo le puede dar un consejo y le puede decir cómo le puede hacer. Pero la gran mayoría de los psicólogos saben que el consejo no cambia a las personas. Lo que cambia a las personas es la decisión de escuchar el consejo o la recomendación. En realidad, lo diré en un juego de palabras. La Biblia no te cambia en sí por leerla. Te cambia el hecho de obedecer lo que dice la Biblia. Josías, cuando escuchó, su corazón se enterneció. Dijo, esto no es algo que estoy oyendo, esto es algo que tengo que hacer en mi interior. 2, dice, y te humillaste delante de Dios al escuchar lo pronunciado. La costumbre de los hebreos, cuando la Biblia enseña en el Antiguo Testamento, te humillaste, en realidad no es la postura como algunos la malinterpretan, que la gente va y se tira como cucaracha. No. En realidad son posturas. Eran hombres que, aunque eran poderosos, se quitaban su corona, se quitaban su cetro, se quitaban sus ropas reales y se quedaban desnudos, pero no el desnudo que usted y yo conocemos, en su ropa interior. Y se presentaban en oración delante de Dios y le decían, yo no soy nadie para ti, yo no soy un rey, yo solo soy un súbdito tuyo. Y se empezaban a dirigir, a comunicarse y a comportarse delante de Dios como Él que Él es el Rey, el Supremo y el Todopoderoso, y así empezaban a comunicarse delante de Él. Y hoy en día vemos una generación de cristianos que cuando les decimos, vamos a orar, a veces adoptamos en nuestro lenguaje corporal una postura tan indiferente, hermano, que no es necesario ver el corazón, tan simplemente el exterior nos determina que realmente no estamos entendiendo que estamos delante del gran Dios supremo, Rey, Creador del universo, Salvador de salvadores, el poderoso, el grande, el majestuoso, el protector, el sanador, el que prometió estar contigo hasta el fin del mundo, el que ha escrito tu nombre en el libro de la vida, el que te cuida de los ataques espirituales, el que te ha protegido, el que te ha dado un techo. No entendemos que estamos delante de Él, perdóneme que me exalte. Este hombre entendió que estaba delante de Dios y le dijo a Dios, necesito hacer cambios. 3, rasgó sus vestidos, ese ya lo expliqué. Y por último dice, lloraste en mi presencia. Hay personas que han desarrollado un
sentimiento de poder llorar delante de las personas, o delante de Dios mismos, o delante de Dios. De hecho, todos tenemos la capacidad de llorar aunque haya una enfermedad. Pero la realidad es que psicológica, física y todos los aspectos de las ideas, de los estudios, determinan que cuando una persona llora es porque lleva a un estado, ya sea gradual o espontáneo, una emoción y la explota por sus ojos, y por eso vienen las lágrimas, ya sea de alegría, ya sea de tristeza, ya sea de arrepentimiento. Y lo voy a decir porque soy un cristiano de muchos años como algunos de nosotros. Hoy en día ya casi no se ve a la gente llorar en las iglesias. Ya casi no. Hoy en día ya nomás vemos que las personas nos escuchan. Al punto que ver llorar a alguien en una iglesia es como, ay, mira, pecadote que estaba cargando el hermano. Hoy en día ver llorar a una persona es como, híjole, seguro trae un problemonón. Pero la realidad es que algunos lloramos porque sentimos la presencia de Dios. Porque entendemos que cuando oramos, cuando nos comunicamos, cuando estamos delante de nuestro Señor, ya sea para agradecer o ya sea para buscar ayuda, arrepentimiento, una reforma, un cambio, vamos con total sinceridad. Aún recuerdo, en una ocasión en mi vida fui a solicitar algo, no voy a entrar en el detalle de mi vida en ese aspecto. Y miré a ese hombre a los ojos y empecé a llorar y le dije, espero y mis lágrimas interpreten mi desesperación, que no soy una persona más que viene a este lugar. Le dije, soy un padre de familia. Y me miró y empezó a llorar conmigo. Y me dice, yo no sé, pero puedo ver tu sinceridad, puedo sentir tu sinceridad. Y le dije, es que estoy desesperado. Me miró, empezó a hacer el papeleo y me resolvió mi problema. Pero ¿qué hubiera pasado si yo hubiera llegado simplemente, ¿qué? ¿Me ayudas o qué? O le contara, no, fíjate que me caí, me pegué. Seguramente no hubiera hecho ningún impacto. Pero es que el hombre se conmueve ante el escenario de ver a otra persona que realmente está conmovida. Cuando la Biblia dice que este hombre, lloraste en mi presencia, Josías entendió que la única manera para poder acercarse a Dios era llevar a la mayor intensidad posible su mayor sinceridad delante de Dios. Mi padre no era un hombre que lloraba, no lo era. Era un hombre muy normal. En su vida como carácter, él casi nunca, lo vi llorar muy pocas veces en la vida. Contadas, no salieron de la palma de mi mano. No era un hombre que lloraba. ¿De dónde salí yo tan llorón? Yo le voy a decir de dónde. De conocer a mi Dios. De ahí. Y no me avergüenza. No me apena. En absoluto. Porque he entendido, como algunos de ustedes, que ir a Dios en una profunda sinceridad encuentra su presencia, encuentra la respuesta. Pero también he entendido que cuando uno entra como si nada, sí, pues, ¿qué? Pues échame la mano, ¿no? ¿Qué? O casi, pues, no sé, léeme los pensamientos. Yo me he dado cuenta que no hay mucho cambio en las personas. Porque las lágrimas de alguna manera es una posible manera de poder hacer que Dios pueda ver lo más profundo de tu corazón. Josías fue a él y Dios se lo mencionó como algo que le recordó. O sea, una manera de decirle, Josías, no porque eres rey, no solamente porque aprendiste la Biblia y dejaste y escuchaste, no, Josías, porque llevaste tu corazón hasta lo más profundo delante de mí. Y hoy en día, la verdad, hermanos, con todo respeto se lo digo, vente hija, ya finalicé. Con todo respeto se lo digo, hermano. Vivimos una generación de cristianos en donde la gente ya solo entra a escuchar.
no hay un sacrificio en sus corazones. No digo por ustedes, pluralizo, no es la única iglesia donde he estado enfrente. Hoy en día vemos el corazón más duro del creyente, vemos el corazón más indiferente, vemos el corazón más rígido. O sea, puedes llorar porque perdió México. Puedes llorar porque pasó algo ahí. Puedes llorar por aquello. Puedes llorar por esto. Pero no somos capaces de llevar a la intensidad de nuestra comunión con Dios la ayuda delante de Él. Una reforma es de adentro. Como algunos de ustedes he hecho oraciones y le he dicho a Dios, ayúdame, porque me veo mal, porque estoy mal, porque ya no lo quiero hacer, porque si abandono esto, yo sé para dónde voy. Yo he ido a Dios así y le he dicho a Dios, le puedo platicar a cualquier amistad, un consejo, un mentor, pero no me quiebro, hermanos, en serio, no me quiebro. Con los mentores que me he comunicado en algunas ocasiones de mi vida, hemos discutido, platicado, sentado en un restaurante, en una mesa, y ahí se queda. No, sí, hay un consejo. Con mi mamá inclusive. Con mi esposa. Pero cuando se trata de verdaderamente buscar un cambio, yo le digo a Dios, voy a humillarme hasta lo más bajo. Y esto se aprende, porque el corazón se va haciendo sensible delante de Dios. Se va haciendo sensible. Y hoy en día vivimos una iglesia, un cristianismo general, muy seco. Esa es una reforma en el corazón. Osías, ¿quién sabe cómo se habrá levantado de su cámara secreta? Yo sí me atrevo a creer sinceramente, hermano, que este hombre se derramó en totalidad y le dijo a Dios, ¿qué estoy haciendo? El pueblo, la nación, mis hijos, mi familia, mi esposa, mi madre. Y probablemente cualquiera que lo escuchara diría, ¿el rey hablando así? Pero a él no le daba vergüenza, porque él sabía que tenía que hacer cambios. ¿Quieres realmente crecer en la fe? Tenemos que ser sinceros. Tiene que haber un arrepentimiento, como este hombre se enterneció. Tienes que rasgarte las vestiduras, tú y yo. Hay que humillarse delante de Dios. Y él, como le dijo aquel profeta, dice, ve y dile que ninguna de sus lágrimas han caído a tierra. O sea, le dio a entender, nada ha sido en vano. Todo lo he escuchado y lo he recogido. Porque también Dios interpreta las lágrimas, hermanos. Pero ahí es cuando se da la reforma. Y ahí es cuando liberas, ahí es cuando sueltas y te levantas y dices, le pedí ayuda a Dios, yo sé que no me va a abandonar. Y empiezas a hacer cambios en nuestra fe. Y comenzamos a crecer, a abandonar, a cambiar, a mejorar para nuestro favor primeramente. Quiero invitarlo a que se ponga de pie.